Bienvenidas y bienvenidos a Legado Verde, un espacio donde honramos las memorias vivas de quienes sembraron las primeras semillas de conservación en Bijagua. A través de sus historias queremos reconocer el camino recorrido y reflexionar sobre el legado que seguimos construyendo colectivamente. Este podcast, financiado por los fondos de Puntos Cultura del Ministerio de Cultura y Juventud, nace con el objetivo de escuchar las voces, recuerdos e inspiraciones de los pioneros y pioneras que dedicaron su vida a cuidar la montaña, el agua y la diversidad de este territorio. Hola, hola a todas y todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Legado Verde. Mi nombre es Hazel Muñoz. Y mi nombre es Melanie Soto. Legado Verde es un espacio donde queremos dar voz a quienes con amor y esfuerzo han hecho de Bijagua un lugar más sostenible. Hoy tenemos un episodio un poquito más diferente a lo que estábamos viendo y ya que vamos a tener una perspectiva un poquito más joven de lo que vamos a hablar hoy. Nos acompaña Kendall Jiménez. Kendall es un joven bijagüeño, es emprendedor, artista y guía turista. Gracias, un placer por estar Bienvenido. acá y gracias por invitarme. Lo de guía se lo veo un poquito, pero lo veo como una pasión frustrada ahí, ¿verdad? Que ahí quedó. Ujú, Igual todo viene por por el mismo amor a la naturaleza, ¿verdad? Por así decirlo. ujú. No sé si nos puedes contar un poquito más como de tu infancia, de tal vez cómo ves a la Bijagua de antes, a la Bijagua de ahora. Claro. Ujú, Bueno, ya yo casi que nací acá, ujú, me crié acá literalmente, ¿verdad? Como mis papás llegaron aquí al pueblo hace aproximadamente como 40 años ya, treinta y ujú, nueve 40 años, ¿verdad? Entonces yo sí he sido testigo un poco, ¿verdad? De todos los cambios que han habido durante todo este tiempo, ¿verdad? Que ha sido bastante, ¿verdad? Eh, ujú, Recuerdo que cuando era pequeño, mis papás solían dedicarse más que todo a lo que era agricultura. ujú, Sembraban de todo lo que era desde yuca, todo lo que, tubérculos, todo lo que se pudiera hacer en la zona, ¿verdad? ujú, Eh, Inclusive después de un tiempo, recuerdo que hasta tuvimos cafetales en la finca y a macadamia, ¿verdad? Que la macadamia, no mucha gente recuerda que en Bijagua hubo macadamia, pero hubieron muchísimas fincas, ¿verdad? Con macadamia. Eh, Todo esto impulsado por una cooperativa, que creo ujú, que se llamaba Copetila o algo así, si no me equivoco, ujú, ¿verdad? Que fue como donde empezó todo eso. Entonces mi infancia se remota a esos inicios, cogiendo café, ¿verdad? Y macadamia, buscando macadamia, tostando macadamia en los fogones. De mi ujú, mamá me acuerdo que tenía un fogón y siempre pasaba lleno de macadamias. De ahí el amor por la macadamia tostada, que es buenísima, ¿verdad? Y ahí se fueron dando las cosas, ¿verdad? Siempre rodeado de animales, de todo tipo de plantas. Mi mamá era una apasionada, de hecho, en lo que fue para las plantas, ujú, por así decirlo. Entonces, como desde ahí se remonta, ujú. ¿verdad? Esa pasión y ese amor, por así decirlo. Qué interesante porque me acabas de desbloquear un recuerdo, porque yo creo que sí, es una Bijagua completamente diferente. Claro. Recuerdo cuando había un recibidor de café, Ujú. habían varios, creo que el último que resistió, sobrevivió, ya no está. Es el que está como saliendo para Upala. Ujú. Pero sí era una viajada completamente diferente, Claro. ¿verdad? Y un poco más agrícola, más Sí, yo campesina. recuerdo que en casa de mis abuelos también sembraban macadamia y nuestras tardes era ir a recoger macadamia para poner en el fogón, en el horno del fogón a Claro. tostar y después uno abriendo las macadamias Martillillo. con el martillillo. Las prensadas de dedo y todo. Oye, sí, no, pero sí, no, totalmente diferente. Yo creo que Bijagua, bueno, anteriormente súper montañoso, pero Ujú. la agricultura era muy diferente a la que se da. Sí. Claro, claro, de hecho, bueno, nosotros nos llegamos a involucrar al turismo, ¿verdad? De parte de mi familia, Ujú, debido a las inclemencias del clima, ¿verdad? En ese entonces en Biagua llovía mucho, no era ni la mitad de lo que se llueve ahora, entonces se utilizaba mucho agroquímico para poder ujú, lograr que las plantas produjeran, ¿verdad? Y tuvieran el agua que tienen que tener, ¿verdad? Eh, Mi papá obstinado a eso, él llegó a un punto donde sentía que se estaba como envenenando. ujú, Decía, hay muchísimo agroquímico, es muy difícil, ¿verdad? Entonces hay que buscar una alternativa, ¿verdad? ujú, Entonces por ahí fue donde nos fuimos metiendo un poquito más en el tema turístico. Eh, yo en ese entonces todavía no existía, ¿verdad? Me había contado mi papá, ¿verdad? Que ellos ujú,
los encargados, bueno, no sé si recuerdan, los encargados de repartir las parcelas o las fincas era el IDA, ¿verdad? En ese entonces. Ujú, El IDA solo repartía fincas, nada ujú, más, exclusivamente. Eh, Mi papá con otras familias, recuerdo que, bueno, la familia mía con las otras familias empezaron este tipo de proyecto que fue solicitarle al IDA un pedazo de terreno para poderlo implementar más en lo que fue turismo, ¿verdad? Un proyecto turístico, un proyecto rural, comunitario, que de hecho, no sé si me equivoco, ¿verdad? Pero creo que fue el primer terreno que el IDA otorgó ujú. para este fin, Horrible. para un fin de turístico, ¿verdad? Que, Porque antes todo era como más fincas y todo eso, Ujú. ¿verdad? Entonces desde ahí comienza a empaparse un poquito mi familia en todo este tema del turismo y a dejar, ¿verdad? Lo que fue la agricultura atrás para centrarnos ujú. en otros vientos, ¿verdad? Así decirlo. ¿Y cuál fue su primer encuentro, digamos, de su persona con el turismo? Porque es el proyecto este de Lida, ¿verdad? Comenzó hace mucho, desde que antes de nosotros nacer. Naciéramos. Una- Sí, y yo creo que vos tenés una historia muy parecida a la mía, ¿verdad? Con el tema del turismo. Así que fue Sí, muy al mismo tiempo y de esa misma manera, pero quiero escucharte a vos cómo claro. te fue con De eso. hecho, bueno, su Ujú. familia y la mía siempre han estado involucradas, ¿verdad? Fueron Sí. de los pioneros, de las pocas familias que se quedaron en ese proyecto. Ujú. Eh, nos remontamos a los inicios de Liconias, ¿verdad? Que fue el primer proyecto Correcto. rural Ujú. turístico, Ujú, ¿verdad? Liconias creo que fue como en el 89 que se Sí, empezó la 89, construcción 90. y creo que en el 94 ya estaba funcionando. Creo que ujú, ya fue donde abrió sus puertas. Yo nací en el 95. Mm. Entonces, básicamente, ya y mis primeros recuerdos y todo eso casi que fueron en el Iconias, ¿verdad? Ujú. ujú, De hecho, cuando vi el podcast de Isaac, me tuvo muchos recuerdos porque yo me acuerdo que yo estaba pequeño para todo ese boom, ¿verdad? De las estaciones biológicas y todo Sí. esto. Y ahí de Isaac debe acordarse, yo pasaba metido ahí odiando a Isaac, ¿verdad? Molestándolo día y noche, que me Sí. dejara ver Sí. en los microscopios, que me Ujú, dejara todo, ¿verdad? Ujú. Para mí eso era como un parque de diversiones, ¿verdad? ujú, Me crié ahí y era una felicidad llegar ahí a la estación biológica, a ver bichos, a ver insectos. Los insectos me apasionan mucho, las lagartijas, entonces ujú. era algo loco, digamos, ¿verdad? Las serpientes, yo Las recuerdo serpientes, también sí, ver de eso. siempre hemos estado muy involucrados, nos han Sí. encantado las serpientes. Entonces, como desde ahí empieza el primer contacto, ¿verdad? Ujú. Porque desde pequeño, como mi mamá trabajaba en el hotel, ¿verdad? Junto con mi Ujú. papá, de yo siendo un niño, un bebé, casi que tuve que criarme Ujú. bajo ese ambiente, ¿verdad? Entonces, desde ahí Ujú, comienza un poquito. Qué increíble. Sí, es muy parecido. A mí me encanta porque creo que somos jóvenes que crecimos, digamos, con esta influencia, ¿verdad? De un turismo, pero también como, no turismo, no lo podemos llamar turismo, yo creo que era como más el inicio de la conservación, digamos, en realidad aquí. ujú, Porque, como comentaba Kendall, llegó la estación, las estaciones, ¿verdad? Y ese primer encuentro con animalitos más cercanos, que había gente ujú. que sabía mucho de eso, entonces vos preguntabas, empezaba a llegar gente de otros países también y nos enseñaban, porque Kendall Claro. estuvo conmigo en un campamento, que ya lo hemos mencionado en otros en episodios, pero estuvo conmigo en un campamento, el Camp Green, ¿te Ujú, claro, acuerdas? me acuerdo, sí. Que ahí, bueno, para mí, digamos, ese campamento fue de los primeros que me enamoraron en todo ese tema. Y yo dije ahí, Ujú. bueno, de fijo, tenemos que seguir esta línea, ¿verdad? Y la primera vez, de hecho, que se involucró a jóvenes en A toda la jóvenes, comunidad, ¿verdad? Que exacto, fueron muchos niños, digamos. niños, Yo exactamente. tenía como 8 años, no me acuerdo Sí. muy bien. 10 años, porque Por yo ahí. también fui. Ah, ok. Bueno, perdón, Isa también. Yo también Sí, fui. sí. Muchos, de hecho, muchos de Diabo Sí. fueron a eso. Claro, y nosotros esperábamos que el bus nos recogiera porque íbamos para allá, el Liconias, a ver todo eso. Yo recuerdo que hacíamos como recorridos en los senderos, los extranjeros que estaban también nos comentaban como de animales y cosas. Son muy vagos los recuerdos en eso, pero eran muy impactantes, que a mí me impactaron y que yo dije en ese momento, yo necesito, o sea, como seguir esta línea, ¿verdad? Ujú. Yo Pero, recuerdo, tengo un recuerdo demasiado divertido de ese campamento que fue cuando nos llevaron a Río Celeste. Cuando esa calle era un Ah, terror sí, pasarla claro, no, sí. con esos buses de colegio Sí. que uno dice, claro. ya se volcó, ya se quedó pegado, ya.
De hecho, eso es Sí. otra historia bastante vacilona, ¿verdad? Lo de Río Celeste, porque muy poca Ujú. gente sabe el inicio de Río Celeste, ¿verdad? Sí, Porque ya se conocen la mayoría de gente cuando ya era parque, ¿verdad? Como sí. tal. Pero yo me recuerdo que de hecho en el Iconias fueron los primeros en iniciar a llevar gente Ajá. a Río Celeste cuando no había camino. De hecho se llevaba a Ujú. A caballo, caballo. si no me equivoco, y de hecho se entraba por ahí por el recibidor de café, yo me acuerdo, ¿verdad? Que era por la Sí, entrada a La Rejoya, salir a San Miguel y ya por ahí, ¿verdad? sí. Se iniciaba, pero yo me acuerdo que las familias que iniciaron el Iconia fueron los primeros en llegar a Río Celeste, en ir a Ujú. caminar, en abrir senderos y todo eso. Ujú. Y Ujú. las mismas familias de Iconia fueron las que llevaron al ICT a que conocieran el lugar y vieran el Ujú. potencial y años después tenemos lo que hoy ya es Río Celeste. Río Celeste como tal, ¿verdad? Yo recuerdo que Río Celeste, bueno, en ese entonces, que cuando uno bajaba la catarata, Ajá. em, o sea, podíamos llegar a la catarata, Ujú. pues, al río Así y al todo, río, ya, y todo. pero era súper difícil, o sea, uno tiene que Inclusive, agarrarse de todo para poder bajar. inclusive yo recuerdo que habían aguas termales, no Ajá. sé si ustedes tienen ese Sí, recuerdo, pero yo sí Sí. tengo ese, como dice ahí, vago el recuerdo de que sí me acuerdo que de hecho muchas familias iban a las aguas sí, claro. termales Sí, sí. Ujú. y Por ahí. solo que era muy peligroso, ¿verdad? Porque el agua variaba mucho la temperatura, Ujú. al punto de que se podía hasta cocinar un huevo, ¿verdad? Ahí, me recuerdo, hasta eso, hasta ese recuerdo lo tengo ahí, ¿verdad? Casi que vívido, ver a alguien que llegó y Ajá. tiró el huevo y se cocinó en esas aguas termales, ¿verdad? Y que era muy poco conocido, porque yo, digamos, yo recuerdo que yo unos carajillos se metía ya, ¿verdad? Ah, sí, claro. Pero no, no medía peligro tampoco, ¿verdad? Pero sí era muy poco conocido el tema del aguas termales Sí, también, aquí, sí, sí. digamos. Sí. Qué bonito. Ay, qué recuerdos bonitos desbloqueados. Sí, entonces más o menos como desde ahí comienza, ya después, como era un proyecto que involucraba muchas familias y todo esto, Ujú. entonces mi papá empezó a buscar junto con mi mamá, ¿verdad? Un nuevo rumbo, ¿verdad? Nosotros teníamos la finquita, ¿verdad? Entonces buscamos la manera de cómo utilizar esa tierra, ¿verdad? De una manera diferente, que Ujú. no fuera la agricultura. Y ahí es donde comenzamos con mi mamá. Mi mamá, de hecho, fue la que inicia este proceso. Mi mamá fue la primera mujer en todo el área en construir un mariposario, ¿verdad? Ujú. Eh, para ese entonces, inclusive el mariposario no era ni con fines Ujú. de, de exhibición, ¿verdad? Al Ujú. público. Se abrió más con fines de exportación. Ujú. Que de hecho mi Ok. mamá fue una de las primeras mujeres en la zona en tener su propio emprendimiento y exportar sus mariposas, ¿verdad? Al extranjero, que fue algo en ese entonces era Wow. un boom, ¿verdad? Ujú. Porque eso fue hace años. Ujú. Yo estaba en la escuela, Ujú. entonces hace bastantito tiempo ya, ¿verdad? Entonces ella comienza desde ahí, me recuerdo. No recuerdo muy bien de dónde se salió los fondos y el impulso para el mariposario. Sé que comenzamos con uno pequeñito y ahí fuimos creciendo poco a poco, ¿verdad? Con el tema Ujú. de la exportación. Ya luego surgieron asocios con otras Ujú. mujeres de la zona, ¿verdad? Que fueron las mujeres de las que trabajan en el Porvenir. No Ujú. sé si han escuchado eso. Yo creo que actualmente Mm. todavía ellas continúan con el programa. Fue un programa que se efectuó en la zona rural de Upala, en el Porvenir. Mm. O igual, un grupo de mujeres que no tenían como esa opción de trabajo, ¿verdad? Entonces se creó este proyecto y se les donó para los materiales de un mariposario, ¿verdad? Ujú. Entonces yo recuerdo que mi mamá tenía socios con estas chicas y era como una red, ¿verdad? Ujú. En ese momento. De las primeras redes, ¿verdad? Y las primeras así como Mujeres empoderadas. mujeres Sí. emprendedoras y Sí, empoderadas, qué bueno. mi mamá era muy empoderada ella, ¿verdad? Ujú. Ella era súper estricta, pero también era Ujú. súper directa a lo que quería, ¿verdad? Si ella Ujú. quería algo, ella iba por eso. Entonces de ahí comenzamos en eso, ¿verdad? Poco a poco. Ujú. Un tema complicadito, sí, porque como era la primera, entonces Claro. a la hora de exportar, Ujú. todo fue un proceso Ujú. de enseñanza, Sí, ¿verdad? claro. Aprendizaje y todo. Ujú. Sí. Sí, qué bonito, porque ahora que estábamos hablando todos esos recuerdos, así, yo decía, fue pucha, es que eso es el legado, ¿verdad? Ujú. Que nosotros vivimos a través de un legado, que es un legado vivo de cómo
llevamos nuestra manera de vivir actualmente. Entonces creo que es súper, súper lindo. Qué interesante. Porque ya uno es parte del legado también. No es parte del legado, sí. Sí. Y Kendall, usted tiene un legado muy bonito que ahorita estaba mencionando. Bueno, primero todo como inicia con su familia, pero su mamá, que ahorita nos dices cómo se llamaba su mamá, este, dejó un legado muy marcado, digamos, en toda su familia. Y bueno, y en los que nos rodeaba también, porque yo era vecina de la mamá de Kendall y yo recuerdo que mis tardes antes era ir a Mariposario. Yo le rogaba a mi mamá que me llevara a Mariposario Sí. porque era verdad, era aprender. Y yo en la vida había visto como el proceso, ¿verdad? De la mariposa. Y yo me acuerdo que la mamá de Kendall nos enseñaba y nos decía, bueno, esto pasa primero, esto lo otro. Y eso era un mundo. O sea, y uno llegaba, podía llegar 3 veces a la semana, que las 3 veces para mí era como si fuera la primera vez. Y yo Ujú. amaba. Sí, bueno, mi mamá se llamaba Lidia, ¿verdad? Muchos la conocen en Bijagua por eso mismo, de hecho, Ujú. porque a ella le encantaba, le apasionaba. Y de hecho, para ese entonces era todo más difícil, ¿verdad? Porque no había ese acceso a la información que hay ahora. Claro. Yo recuerdo que todavía los conservo, de hecho, mi mamá tenía montones de libros Ujú. de mariposas, de plantas, porque ella tuvo que comenzar de cero ese proceso, ¿verdad? Entonces ella se instruyó, ella solita, ¿verdad? Con ciertas ayudas, Ujú. pero cuando eso representaba todo un reto, solamente empezar desde esa parte, ¿verdad? Pero sí, mi mamá inició con eso y metió muchas personas en ese proceso, ¿verdad? Muchas jóvenes y ya ahora también adultos de Bijagua comenzaron a hacer prácticas y pasantías con mi Ujú. mamá en el mariposario, ¿verdad? Porque era algo nuevo, ¿verdad? Eso nunca se veía, ¿verdad? En la zona. Entonces, desde ahí comienza el legado. De hecho, mi mamá de hecho, eso fue antes de tener el mariposario, ya ella tenía un pequeño vivero, Ujú. ¿verdad? A ella le Ujú. encantaban las plantas, aparte de las mariposas, las plantas eran su otro hobby, por así decirlo, porque Ujú. sí era un ingreso económico, ¿verdad? Pero era Ujú. más que todo un hobby para ella, Claro. ¿verdad? Desde ahí comienza este amor por las plantas, las heliconias. Desde ahí yo comienzo a ver esto. La finca que hoy tenemos, sinceramente, muchos de los jardines Ujú. que existen, ¿verdad? Eso es gracias a mi mamá y ahí continúa ese legado, ¿verdad? Que nosotros tratamos de mantener vivos, ¿verdad? Poco a poco, a pesar de tantos años que han pasado. Sí, yo le comentaba a Hazel antes de iniciar que los jardines que, digamos, en ese momento doña Lidia tenía eran espectaculares. Ahorita, digamos, se han Ujú. mantenido. Ujú, Que eso es un súper legado, digamos, que lo podemos ver, ¿verdad? Sí. claro. Y recuerdo que habían muchos heliconios, muchísimos. Usted llegaba ahí, era muchas heliconias. Demasiadas variadas, de hecho, Sí. todavía hasta la fecha, tengo un amigo que ahora se dedica a lo que es esto de diseño de áreas verdes y Ujú. jardines y todo esto, Ujú. y él de vez en cuando llega a la finca y todavía él me dice, man, y esa liconia yo nunca la he visto, y ¿de dónde sacó su mamá eso? Ayer inclusive, no, creo que hace como 2 días él vino y me dijo, ¿y esa palma? ¿De Ujú. dónde sacó esa palma usted? Y yo, man, no Sí. sé, mi mamá la trajo, ella la traía, ¿verdad? Ella tenía como ese don de que Sí. todas las plantas a ella, todas Ujú. pegaban, ¿verdad? Ella Sí. traía un hijito de algún lado, le vendían, le regalaban, ella Ujú. traía y Ujú. funcionaba, ¿verdad? Entonces tenía Qué como bueno, Ana. esa peculiaridad, ¿verdad? Claro. Y desde ahí comienza todo este legado, no solo yo, mis hermanos también, ¿verdad? Mis hermanos también están bastante empapados en esa área. Algunos inclusive todavía continúan con un poco de lo que es el turismo, ¿verdad? Ujú. Pero desde ahí viene ese legado surgiendo poco a poco, ¿verdad? ¿Cuántos hijos son ustedes? Nosotros somos 6 en total, ¿verdad? 6. Somos 4 de padre y madre y mi mamá tenía 2, Ujú. ¿verdad? Que fueron mis hermanos mayores. Ujú. Pero 4, ¿verdad? Somos los que estamos como más empapados y los que vivimos más este proceso, ¿verdad? Desde que nacimos acá en Bijagua, ¿verdad? Kendall, ¿y cuál crees que ha sido como la enseñanza más grande de haber crecido en un espacio donde había mucha apreciación? Porque trabajar con plantas Mm, requiere muchísima ujú. apreciación, ¿verdad? Bueno, con mariposas me imagino que también. Sí, creo que de hecho por ahí va la línea, el respeto,
El respeto a todo lo que nos rodea es fundamental, o ella al menos eso nos quería dar a entender siempre, ¿verdad? Que todos somos parte de un ciclo, ¿verdad? Ella siempre lo veía de esa manera. Entonces tenemos que respetar cada ciclo como tal, tratar de no abusarnos, ¿verdad? De los recursos y todo esto. Eh, y conforme a ese legado, de hecho, es que salen los cimientos de lo que hoy es Finca Verde, ¿verdad? Porque al no poder nosotros continuar más con la operación de la exportación de las mariposas, que recuerdo que fue una decisión muy difícil para mi mamá, porque ella fue de las primeras y ya tenía cierto tiempo de estar en eso, pero era muy complicado en ese momento. El mercado, ¿verdad? Eso es igual que como las frutas, hay de primera, de segunda, de tercera calidad y dependiendo de eso van los precios, ¿verdad? Entonces, exportar amerita un costo, ¿verdad? Un costo muy elevado dependiendo y todo. Entonces, de ese mismo respeto, ese legado es que comienza mi familia a empezar más con el turismo como tal, ¿verdad? Porque en ese entonces era el mariposario, era como la entrada económica, ¿verdad? En todo esto. Entonces, ok, tenemos el mariposario, la exportación no está funcionando, ¿qué hacemos? ¿Verdad? Entonces ahí es donde surgen lo que son los tours y ahí es donde viene el legado de mi mamá, que mi mamá era, ok, podemos hacer tours, pero tenemos que respetar los recursos y lo que nosotros tenemos acá, ¿verdad? Claro. Entonces eso fue hace que 20 años, ¿verdad? Más o menos, 20 años, más o menos, sí, desde que se inicia con lo que son los recorridos en la finca, ¿verdad? Ya tours enfocados a observación, enfocados a la enseñanza, todo este tipo de cosas. Y de hecho desde ahí es donde comienza tenemos que respetar, no podemos manipular, no podemos estar en esto, desde una manera más así, ¿verdad? Y ahí comienza, de hecho creo que Finca Verde fue yo creo que sí, fue el primer proyecto aquí en Bijagua de tours enfocados a la observación de animales y de perezosos, ¿verdad? En la zona, porque mi papá había sembrado unos guarumos y como él había sembrado unos guarumos y nuestra finca conecta con el corredor biológico, ¿verdad? Que baja de Tenorio. Entonces, todas las fincas conectadas a ese corredor, me recuerdo hasta la fecha, si ustedes buscan en Google Maps, yo siempre le digo a la gente esto, es muy interesante ahora que tenemos la tecnología. Si ustedes ponen un Google Maps y lo buscan como relieve, ¿verdad? Como el relieve así normal, ustedes ven donde viene el corredor desde Tenorio a morir, muere justo en el centro de Bijagua, a la par de la MUSI, ahí llega el corredor biológico, ¿verdad? Y si ustedes ven, Finca Verde es uno de los cuadros más que hay ahí conectados al corredor biológico, que es verde completamente, es un bloque verde completamente y todas las fincas alrededor son como ganado, ¿verdad? Ganado lechería, ganado eso, ¿verdad? Sí. Entonces, es vacilón porque usted puede ver, ok, para que ese cuadro verde esté así como está, ¿cuántos años hace Claro. de que se inició y que ya se tomó la decisión de, ok, no vamos a sembrar, vamos a dejar que todo esto se encharrale, como dicen, ¿verdad? Literalmente, ¿verdad? Sí. Entonces, fue bastante vacilón todo este proceso, ¿verdad? Como mi mamá y mi papá fueron creando todo esto, ¿verdad? Poco a poco, juntos de la mano y lo que estamos hoy en día, ¿verdad? Que todavía ¿Y estamos ahí. tienes algún recuerdo, digamos, con doña Lidia, como ir a hacer un tour o algo así? Ah, claro, Sí. claro, muchísimos. De hecho, mi mamá era la que, porque no solamente eran tours de extranjeros, ¿verdad? También estaban, como dice Melanie, los locales, ¿verdad? Melanie iba mucho porque era ya vecina y así llegaba mucha gente. Y inclusive me acuerdo que la escuela hacía giras, ¿verdad? Entonces yo recuerdo todo eso, era mi mamá con el montón de niños, ¿verdad? Ahí, ella enseñándole todo lo que sabía, desde cómo se recolectan los huevos, desde cuáles eran los procesos, poco a poco, y los chicos súper, ¿verdad? Impresionados. Entonces, yo tengo claros esos recuerdos desde eso, inclusive, desde giras educativas hasta los tours, ¿verdad? Que ella lo daba y lo daba con mucha pasión, ¿verdad? Que Yo yo creo- creo que eso era parte de lo que Claro. atrapaba, ¿verdad? Yo creo que todos los chiquillos de esa época que tuvimos el primer encuentro con mariposas, digamos, a aprender de los ciclos y de todo,
soy con doña Lidia, ¿verdad? Sí, Yo no recuerdo yo con la escuela porque yo tenía la ventaja de tener a la par, sí. pero de fijo sí, o sea, no sé si usted, no, tú recuerdas, No, no, no No. fui. no fuiste. Sí, Sí, pero claro, eso es muy impactante para un niño. Es que me imagino ahorita, digamos, el hecho de aprender usted de mariposas o cualquier otra especie para un niño es un mundo, ¿verdad? Es algo de Sí. descubrir algo. Y doña Lidia, en ese momento, tener la paciencia también para Ujú. explicarle a niños algo nuevo, Sí, ¿verdad? Y también porque ellos, sus papás los acompañaban, que es mucho de lo que está pasando hoy en día, que también Kendall es parte de, ha estado en actividades de educación ambiental, ¿verdad? Claro. Aquí en la comunidad. Y uno logra ver eso, digamos, de niños, de que, claro, no es lo mismo llegar a Ujú. explicarle a jóvenes, ¿verdad? Un proceso, no sé, hablemos de mariposas, hablemos de murciélagos y así, a Ujú. unos niños, ¿verdad? Y doña Lidia tiene la paciencia para eso. Claro, de hecho, bueno, mi mamá sembró esa semillita en muchos, ¿verdad? Sí. Ella fue la que fue y puso esa semillita en cada uno de ellos, porque hay mucha gente que conocen a mi mamá por eso, Ujú. básicamente. O sea, Ujú. hay mucha gente que ellos me vienen y lo que Ujú. me dicen, yo me acuerdo de su mamá era así, su mamá esto, yo me acuerdo que yo iba y su mamá era la que nos enseñaba las mariposas, entonces, pucha, ella tuvo un gran impacto en la comunidad, ¿verdad? Claro. Sin tan siquiera tener idea de lo que ella estaba haciendo en ese momento, ¿verdad? Fue una educadora ambiental. Exacto. Es Eh, que a eso es lo que sí. sí, Ujú. estaba pensando justamente en eso, que sin querer, queriendo, Sí, fue una educadora ambiental y Sí. logró dejar muchas semillas, como dice Kendall, demasiadas, o sea, como, y no solo en su familia, Kendall, o ujú. sea, Sí, a ya, todos nosotros nos logró impactar de cierta manera que usted, yo recuerdo hoy a Doña sí. Lidia con muchísimo amor porque, bueno, el carisma que tenía Doña Lidia, ¿verdad? Su Ujú. forma de ser, el conocimiento y todo, o sea, era muy Era importante. bastante, y ella tenía bastante amor por lo que hacía porque inclusive recuerdo, no sé si ustedes han visto los gusanos de la morfo, Ujú. que son Sí. como peluditos, ellos tienen como unos pelitos, ¿verdad? Y yo recuerdo que mi mamá era alérgica a eso, Ah. a los pelitos de ella. Y yo me acuerdo que ella eso, No le No. importaba. nada. O sea, ella andaba con una rasquiña en las manos, ¿verdad? Porque tenía que estar en eso, ¿verdad? Manipulando y todo este asunto. Sí. Y yo me acuerdo que ella se brotaba todas las manos y todo, pero ella, Ujú. Qué amor. parte del oficio, yo le decía, Sí. pero póngase guantes y es que no es lo mismo. Sí, Ujú. sí, sí. Es que no es lo mismo, no puedo tener el Sí. mismo cuidado y esto. Pero vaya y déjelo ahí y se lava más tarde. No, 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 no. Ahora. Sí. O sea, ella tenía mucho, mucho amor y mucho cariño por lo que Sí, hacía, ¿verdad? claro. Y vos sabes como desde dónde nace la espinita de Doña Lidia de trabajar en eso. Ah, Sí. bueno, ya, y es que mi mamá nace en una zona muy rural. O Ujú. sea, casi que digo rural, ¿verdad? Para no decir que nació en medio de la montaña, ¿verdad? Sí. Porque mi mamá es originaria, ella nació y se crió en Aguacaliente. De hecho, aquí subiendo Ah, a, Portero claro. de... por Tierras Morenas, ajá, en Sí. Aguacaliente. Ella nace en esas montañas de Aguacaliente. Ajá. Mi mamá, ella tenía una expresión cuando pasábamos por ahí en carro y es que ella decía, ahí está el ombligo mío enterrado. Y Sí. yo decía, qué vacilón, ¿y por qué eso? Y ella me cuenta que es que en ese entonces ellos no salían al hospital, digamos, ellos Mm. nacían ahí, Ah, literal. literal, Sí. o sea, literal. Claro. Literal buscaban una señora, ¿verdad? Que una Sí. partera, supongo, ¿verdad? Que ella la Sí. que llegaba y ayudó a mi abuelita, ¿verdad? A tener los Ajá. dos hijos, pero literalmente mi mamá cuenta que ella probó un helado por Ujú. primera vez a los 15 14 años, Ujú. Wow. ¿verdad? Sí. Entonces ella se crió completamente en ese ambiente, ¿verdad? De montaña ahí, con Ujú. animales y todo eso, ¿verdad? Literalmente mi mamá vivió esta época donde mi abuelo cazaba para vivir en ese Claro. momento, Ujú. ¿verdad? Ellos, ya, y lo que habían era camote Ujú. y todo Ujú. esto nada más, ¿verdad? Y la carne que se tenía era de que mi abuelo cazaba. Ujú. No tenían refri, obviamente, ¿verdad? Para ese entonces. Entonces Sí. yo me acuerdo que mi mamá contaba que todos mis tíos, ¿verdad? Los hermanos de ella, cada uno tenía una función delegada, ¿verdad? Que era, me acuerdo que ella decía que la peor función era estar con una ramita espantándole La- las moscas a la carpa, ¿verdad?
cuando se ponía a ahumar, ¿verdad? Sí. Mataban el saíno, mataban, ¿verdad? O Ajá. la cherenga o el tepezcuintle, ponían la carne a secar en el humo, pero había que estar con cuidado que Con las la moscas ramita. no llegaran, ¿verdad? Sí. Y de Entonces, trabajo era su mamá. sí, me recuerdo que mi mamá me decía, ese era el trabajo más feo y nos turnábamos entre todos los hermanos, decía, y no había cosa más terrible que hoy me toca a mí, ¿verdad? Ay, Y no. todo el día con una ramita, Ay, sí. espantando las moscas, ¿verdad? Entonces, desde pequeñita ella nace con ese amor, ¿verdad? Mi mamá también, ella le encantaba caminar en las montañas, ¿verdad? Ujú, El pasatiempo de ella era eso. ujú. Nosotros no éramos la familia que un domingo, eh, feo decirlo, ¿verdad? Hasta cierto punto, pero no era la familia que nos íbamos a la iglesia, ¿verdad? Sino que éramos la familia de que hoy es domingo, vámonos para la montaña. Sí, Sí, sí. vamos a caminar en Montezuma, vamos a caminar a Mm. Tenorio, vamos a caminar, no sé, a la Giganta, ¿verdad? Sí. Entonces, desde pequeñita ella viene venía, ¿verdad? Con Ujú. ese amor, ¿verdad? Y con esa chispa. Claro, es crecer inmerso en un ambiente natural y a uno ya le cuesta. Porque a mí me pasó lo mismo. Ujú, Mi familia no era de ir a ujú, misa los domingos o a la iglesia los domingos, pero sí era de ir al río ujú. o de ir a caminar Correcto. o de ir a ver, ¿verdad? Mi familia no viene desde algún proceso turístico, pero siempre, siempre tuvo como esa apreciación a lo natural. Ujú. Yo creo que al final desde ahí nace todo. Y lo que es lo más importante en Sí, realidad, o sea, el turismo bien ligado a, ¿verdad? Y Sí, es es un una tema consecuencia. Ujú, exactamente, pero en realidad ujú, el amor, la naturaleza y todo esto que nos rodea, ¿verdad? Es como lo fundamental. Esos son los cimientos a todo esto, ¿verdad? ujú. Pero sí, yo me recuerdo todo eso, recuerdo que, bueno, mi mamá caminó montones, mi mamá subió al Rincón de la Vieja cuando no existía nada de eso, ¿verdad? Que no era ni nada, ni área, no había senderos ni nada, ella subió al Rincón de la Vieja con mi papá, el Tenorio, pues, el Tenorio ellos subían y bajaban acá nada, ¿verdad? Entonces era bastante Sí. interesante. Nosotros íbamos mucho a esa área porque mi mamá trabajaba con lo que fueron las morfos blancas, Wow, de qué verdad. chiva. que eso era muy Sí. difícil en ese momento, ¿verdad? Ella intentó ver cómo tenía un acercamiento a la morfo blanca, si se podía reproducir en el mariposario, pero dadas las condiciones, la altura, todo eso en ese Ujú, momento no se prestó, ¿eh? Pero yo conozco la morfo blanca por mi mamá, de hecho, porque ella ujú, sabía, ¿verdad?, dónde más o menos estaba en la altura. A pesar de eso, que en ese momento, como te digo, ujú, no había información, y me imagino que por ujú. palabras, ¿verdad? Alguien llegó y mira, yo vi unas mariposas blancas por allá, y entonces ella iba y le encantaba. Yo me acuerdo que ella ir Wow. a ver las morfos blancas para ello era algo Claro. increíble. Y Sí, entiendo que la morfa blanca está muchísimo en esa zona en la que creció tu mamá, como claro, el costado de correcto. Tenorio, sector Pacífico, igual Miravalles Es y correcto, Rincón por de la eso Vieja. ella sabía Ajá. que en parte que ahí estaba esa mariposa. Ella decía, yo cuando yo me criaba, Ujú. había unas mariposas blancas, pero en ese entonces ella Sí, no tenía ese sabía. exceso, ¿verdad? Muchos años Ujú. después ella se da cuenta de que las morfos blancas, o sea, que las mariposas que ella veía eran Ajá. morfos blancas, ¿verdad? Ajá. Que son muy pocas, o sea, muy poca gente Sí, ha visto una morfo blanca, ¿verdad? Porque ellas se mantienen Ajá. arriba, en cierta altitud. sí, un rango Creo que yo no altitudinal he muy, visto. muy restringido. Yo he visto una, Miravalles. Ujú. Recuerdo. Ujú. Sí. Son muy, muy lindas. Ujú. Cuesta como identificarlas porque Sí. son muy similares a otras que son grandes también, pero tienen sus características, ¿verdad? Entonces, desde ahí, digamos, todo lo que giraba en torno a la vida de mi mamá era basado en Ajá. naturaleza, en Ujú. plantas, en animales. Mi mamá se despertaba, nos ayudaba con el desayuno, ¿verdad? O para que yo me fuera a la Ajá. escuela o lo que fuera, y una vez ella se iba al vivero, ¿verdad? A estar en el vivero, a estar en eso, las Sí. orquídeas, todo, o sea. Sí, eso te iba a preguntar sobre las orquídeas. Ajá. Porque yo recuerdo que Doña Lidia tenía demasiadas orquídeas, Ujú. ¿verdad? Sí, mi mamá tuvo muchísimas orquídeas de todo tipo, ¿verdad? Ujú. De todos tipos, que uno nunca se imaginaba. Ella tenía un ojo para eso, ¿verdad? Mucha gente En las llegaba, exploraciones y claro. todo, me imagino. Claro, es Claro. que antes era muy... Sí, y ahora es mejor no promover eso, ¿verdad? Ajá, Pero en claro. ese entonces, Sí. como había tanto Ujú. y Sí. no había tanta información del tema, ¿verdad? Entonces en las expediciones que ella caminaba y hacía, ella se Ujú. encontraba especies, ¿verdad?
muy especies muy, muy Sí, al interesantes. final eso en algún momento, pues como dice Canal, tal vez ahora no se puede decir hágalo, ¿verdad? Ujú. Porque no, pero en su momento ayudó a Claro, conocer más claro, de las exactamente. orquídeas, Sí. ¿verdad? En este caso. Y me gusta porque, bueno, sí, influye muchísimo. Y yo, bueno, voy a meter un poquito el tema de educación ambiental otra vez, y es que, bueno, Hazel mencionaba al inicio de que tú también eres ilustrador, ¿verdad? Ujú. Y que no trabaja con niños, ¿verdad? Correcto, sí. Entonces, Ujú. ¿cómo has logrado como tener ese conecte entre todos esos temas? Porque de fijo lo conectas, digamos, Sí, o la ilustración con niños, con conservación, con todo. sí, digamos, todo es un proceso, ¿verdad? Como les digo, yo desde pequeño siempre me ha gustado el dibujo, la pintura, ¿verdad? Siempre, Ujú. desde que tengo memoria siempre he estado como en eso, ¿verdad? Mis profesores me regañaban porque yo no escribía la materia, yo dibujaba en los cuadernos, todos mis cuadernos estaban Claro. rayados, ¿verdad? Este, entonces ya cuando ya paso a ser adulto, ¿verdad? En la etapa de adulto, Adultez. adultez, ¿verdad? Que es bastante complicada la transición, digo. Tengo esa oportunidad. Yo trabajaba para una ONG, ¿verdad? Cuando Ujú. estuve recién salido del colegio. Yo una vez tuve la oportunidad de involucrarme con esta ONG y hace como 3 años para atrás, como ellos sabían que yo dibujaba y todo eso, me buscaron para lo que era brindar clases de arte, ¿verdad? Tanto a niños como a adolescentes. Entonces, fue muy difícil al inicio, ¿verdad? Porque Ujú. yo nunca había estado involucrado en un proceso como de Ajá. enseñanza, ¿verdad? Yo pintaba para mí y ya, Ujú. Ujú. ¿verdad? Pero conforme me fui metiendo a esto poco a poco, con miedos y todo eso, Ujú. de hecho la naturaleza ha sido una herramienta indispensable para mí. ¿En Ujú. qué sentido? Bueno, en que si yo voy a enseñar, por ejemplo, colores, ¿verdad? No busco pínteme en una silla o pínteme, No, no, sino que yo claro. busco un animal, ¿verdad? Ujú. ¿Qué animal les gusta? Y todo eso. Ah, a mí me encantan los perezosos, a mí me encantan los tucanes. Ok, entonces vamos a trabajar con eso. Ujú. Entonces, desde ahí, uno también siembra Ujú. cierta semillita en ellos, ¿verdad? Para ese amor, ¿verdad? Que a futuro puede brindar frutos. Claro. Ujú. Este, y es muy bonito porque la naturaleza es muy colorida. Tiene una gama de colores increíbles, ¿verdad? Entonces usted Sí. puede trabajar muchos, muchos temas, ¿verdad? Enseñanza de pinturas, de colores, técnicas, utilizando la naturaleza como base, ¿verdad? Yo casi que todas mis clases, lo que yo enseño y cosas van como enfocadas a esto. Ujú. Hay algunas que obviamente por cuestiones ya Ujú. meramente teóricas y todo eso, ya no se puede, ¿verdad? Pero la mayoría yo intento mezclar esto, ¿verdad? Ujú. Intento sembrar esa semillita, que ellos sepan qué animal es, por qué tiene estos colores, Ajá. a qué se debe tal cosa. A pesar de que en realidad mi clase es de enseñanza del arte, al final yo Sí. termino siempre como tirando un poquito de eso, ¿verdad? Ajá. Por a todos lados. Y también, bueno, y en todo me ha ayudado porque sinceramente hasta con el tema del arte corporal, ¿verdad? Ajá. Todo eso, lo que son los tatuajes, mucha gente en la zona le gusta de los animales. Aquí en Ujú. la zona estamos llenos de guías turísticos, ¿verdad? Sí. Entonces, Tener representación de la zona. correcto, entonces muchísimas de mis obras ya de arte corporal son Ujú. basadas en animales, ¿verdad? Y Ujú. de hecho a mí me encanta. O sea, si Ujú. a mí me ponen a hacer dibujo o tatúe, no sé, un edificio o dibujo mi tatú un bosque, Sí. Sí. obviamente voy a preferir mil veces el bosque, ¿verdad? Bueno, es que para los que no saben, Kendall también es tatuador de todo lo que dije al inicio. Hay que agregarle. ¿Qué es Sí. Lo es tatuador. Y Kendall, qué ha sido como el animal que te ha costado más tatuar? O que usted dijo, uy, eso es un reto. Las Ajá. ranas siempre son un reto. Las ranas todo el tiempo son un reto por el hecho de su composición, que son Ajá. como la textura que tienen en la piel, los diferentes colores, inclusive patrones que tienen en los ojos, como la ranita esta de, Tralocoila. no, la ghost, la Ah, la taspa, roquita. ajá, Ujú. esa que tiene un patrón muy loco en los ojos, ¿verdad? ¿Sí te ha tocado tatuar una vez? Claro, esa fue una de mis primeras ranas, de hecho. Uy. Un amigo que llegó y mira, man, esta rana me encanta y me la enseñó. Yo, uy, man, sí, está interesante. ¿Y usted cree que lo puede hacer? Y yo, Sí.
y démosle, a ver qué Sí. pasa, creo que sí. Entonces, las ranas ha sido como Ajá. ese reto grande para mí, pero a la vez, como me gustan mucho los anfibios, reptiles, también Ujú. me gusta tomar esos retos, ¿verdad? Claro. Entonces, es como lo más difícil, lograr esos brillos, lograr esa sensación de humedez en el cuerpo, ¿verdad? Entonces, Y es interesante, sí. es bastante interesante y bastante loco. De hecho, eso es algo que yo siempre he dicho que no sé cómo iba a reaccionar mi mamá, ¿verdad? Porque a mi mamá, a ella le encantaba que yo dibujara, le encantaba que yo pintara y Ujú. siempre me decía como busque una carrera de arte o algo así. Y yo, es que qué difícil, ¿verdad? Y Sí. entonces, Ujú. pero no le gustaban mucho los tatuajes, ¿verdad? Tatuaje. Entonces, Sí. cuando yo empecé en esto de tatuaje, ya mi mamá no estaba, ¿verdad? Ujú. Ya ella estaba, había pasado, ¿verdad? Mi mamá sufrió por un proceso muy triste, ¿verdad? Porque mi mamá fue víctima de cáncer. Ujú. Entonces yo siempre he dicho como, ¿qué pensará ella de ahora, verdad? Si ya me viera mucho tiempo después, porque en cierto punto estoy haciéndole Ajá. honor o tratando de Sí. seguir con ese legado que ella quería, que era que yo me dedicara un poquito más al arte, pero estoy yéndome al lado, ¿verdad? De los tatuajes que a ella no le gustaba mucho. Entonces está como ese contraste de qué Sí, ¿verdad? pensará ella, y qué habría pensado, Bueno, ¿verdad? pero también estás dando clases a Sí, niños, sí, a sí. jóvenes, y eso está muy, muy bonito, Es porque bonito. también metes como la parte ambiental con la apreciación artística, o Ujú. sea, Y está muy chido. ahora que toco ese tema, de hecho eso es algo que cabe recalcar de ella, ¿verdad? Ujú. Que mi mamá entra en este proceso de cáncer cuando yo estaba en la escuela. Ujú. O sea, cuando yo estaba en la escuela, no sé, tercero, cuarto grado. Y mi mamá, a pesar de todo este proceso que ustedes saben, lo duro que es, ¿verdad? Claro. Todo esto, ella estuvo ahí. O sea, ella Ujú. siguió con el proceso, ella siguió con el proyecto, con Finca Verde, ¿verdad? Y sin ningún momento arrugarle la cara, ¿verdad? A la vida, por así decirlo, ¿verdad? Ella tiene ese Sí. ejemplo de superación también que vale la pena, yo siempre le Ujú. digo, vale la pena destacarlo y decirlo porque no cualquier mujer o cualquier persona pasa por un proceso de estos Claro. con la energía que ella lo pasó, Claro. ¿verdad? Ujú. Sí, que no se notaba, No, la verdad. exacto. Porque yo me di cuenta, digamos, yo era una niña, pero Ujú. yo me di cuenta de todo eso ya siendo adolescente, casi adulta, Ujú, ¿verdad? De Claro. que doña Lidia pasó por ese proceso desde que yo era muy chiquitina, ¿verdad? ujú, Ujú. Y eso es de admirar, porque como dice Kendall, no es un proceso fácil. Ujú. Y enfrentarlo y tener las energías y las ganas de, ¿verdad? Y claro. dejar este legado de una manera muy brillante, no, o sea, como que nunca se apagó su luz, ¿me entiendes? Sí, Nunca, Ujú. nunca, correcto. siempre fue muy, muy ella. Ella siempre estuvo ahí, ella nunca se dejó Ujú. como apaciguar por eso, ¿verdad? Ella siempre era, ok, voy y sigo en lo que me gusta y ahí estoy, ¿verdad? A pesar de todo, ¿verdad? Hoy en días en los que yo recuerdo ya como más avanzado, ¿verdad? En los que para ella era muy difícil tal vez ir al mariposario, que no estaba tan cerca de la casa, el mariposario estaba como a, no sé, 100 metros de la casa tal vez. Entonces ella tenía que caminar y de la casa hasta allá y durante Ujú. todo este proceso. Entonces, o sea, me recuerdo que fue algo fuerte para mí, pero Ujú. también fue un proceso, fue algo que a ella le ayudó Ujú. también a llevar este proceso, ¿verdad? Poco a poco. Y es algo que yo hasta la fecha, yo le digo a la gente, es digno de admirar Ujú. completamente, ¿verdad? Sí, su legado sigue, Ujú. sigue y Ujú. va a seguir en más generaciones, porque esto va a quedar aquí grabado. Sí. Y para que muchas personas conozcan la historia, ¿verdad, doña Lidia? Porque sí es un ejemplo de superación, de una mujer emprendedora, una mujer que hizo educación ambiental Mm, sin saber que hacía educación claro. ambiental, tal vez, y que impactó muchísimo y que a pesar de todo eso, pasó un proceso de verdad de tener cáncer y que lo superó, digamos, ¿cómo decirlo? Como que esa etapa, ¿verdad? No se notó que ella pasó por Ujú. eso, ¿verdad? Ujú. Sino que, pues, evidentemente al final, pero eso se admira muchísimo. Su energía. Y también qué bonito, o sea, saber que ahora, bueno, Kendall este año nos ayuda un montón con muchas actividades de educación Ujú. ambiental, ¿verdad? Darle continuidad a muchas cosas que estamos haciendo en la comunidad. Entonces, qué bonito también saber que ese espacio que construyó doña Lidia
sigue Sigue Sí. todavía, sí. sirviendo como a la causa como tal, ¿verdad? A la causa comunitaria de Ujú. conservación. Ujú. Entonces Y sí, que estoy también segura que a ella le hubiera encantado seguir Ah, sí, o claro. sea, Claro que sí, ella todo, ella si tenía algo, ella era muy servicial, ¿verdad? ujú, Ujú, Ella, cualquier cosa, ¿verdad? Si alguien necesita algo y yo puedo, con mucho gusto, ¿verdad? Nosotros teníamos, bueno, todos los guías que trabajaron en Finca Verde, que son muchos, ujú, muchísimos guías, ¿verdad? Muchísimos guías iniciaron en sí. Finca Verde y hoy en día son profesionales en su área, ¿verdad? Son unos cracks, por así decirlo, ¿verdad? Tienen un ujú, conocimiento increíble y yo recuerdo que muchos empezaron en finca, entonces yo recuerdo que mi mamá siempre los apreciaba a ellos como hijos casi, ¿verdad? Yo me ujú, acuerdo que ella, una de las principales reglas de ella interna era que la comida no se le negaba a nadie, ¿verdad? ujú, Ella siempre decía eso, nunca se le niega la comida a nadie, entonces yo recuerdo que los guías era una felicidad cuando llegaba la hora de almuerzo, porque ujú. el almuercito era hecho por mi mamá, ellos llegaban a la Sí. cocina a mi mamá, ella les daba Ujú, el almuerzo, todo para que ujú, estuvieran ahí, entonces ujú, fue bastante lindo, digamos, también hasta en ese sentido, ¿verdad? Como ella, Ujú. inclusive a futuras generaciones de lo que hoy actualmente son de los mejores guías en la zona, ujú. comenzaron ahí, ¿verdad? En Claro. alguno. Yo no fui guía, pero sí me dio cafecito muchas veces. Sí, Después de las caminatas para ir a ver mariposas, el cafecito de Doña Lidia. Muy sí, bien, muy bien. sí. De hecho, sí fue que nació el restaurante, ¿verdad? Ajá. Cuando se iniciaron los primeros tours, Ajá. que llegaban las personas, ¿verdad? Los visitantes, ellos llegaban y hacían el tour, pero eh, quedaban como con ganas de más, Ujú. Ujú, ¿verdad? ujú, Con esas ganas de más, de aquí, entonces, y ellos llegaban y preguntaban en un cafecito, ¿no habrá algún cafecito? ¿No habrá alguna cosa más? Entonces mi mamá llegaba y les decía, no, yo les puedo hacer el cafecito, ¿verdad? Entonces, ujú, de ahí, de hecho, comenzó lo que fue el restaurante y todo esto, ¿verdad? Porque al inicio fueron solo caminatas. ujú, Y por eso, de que ya empezaron los comentarios y todo, de que uy, aquella señora hace un tour riquísimo y después le da un cafecito a uno. Entonces así fue como, ok, y ahí la gente le gusta su comida, le gusta su... Sí. Porque mi mamá también se dedicó muchos años a la cocina, A la ¿verdad? cocina, sí. Sí, de hecho, mi mamá fue cocinera en Heliconias durante muchísimo tiempo, ¿verdad? Ujú, Por eso te digo, yo muchos de mis recuerdos en Heliconias es por eso, Claro. ¿verdad? ujú, Porque mi mamá cocinaba ahí, entonces de ahí también nació el restaurante, ¿verdad? Por ujú, ese amor que ella tenía y por Ujú. esa regla de, ok, la comida no se le niega a nadie, ujú, que hagamos algo, entonces una pequeña cafeterita, un pequeño restaurante y ahí fue. ajá, Todos fueron como ideas, ¿verdad? Tanto de mi papá como de mi mamá, ¿verdad? Ambos tuvieron visión, Ujú. ¿verdad? ujú. Entonces... ¿Y cómo nace el nombre de Finca Verde? Eso es bastante, bastante interesante también. Al inicio Finca Verde no se llamaba Finca Verde, Ujú. se llamaba Finca Agroecológica. Ese Ah, fue el primer nombre, ¿verdad? Que tuvo ok. Finca Verde. Ujú, Finca agroecológica porque nos dedicábamos mucho también a lo agro, ¿verdad? De sembrar nuestras propias cosas. Ujú. Teníamos siempre nuestro área de eras, ¿verdad? Donde sembrábamos rábano y esas cositas, siempre para el ujú, consumo propio, pero había eso. ujú, Entonces ujú, teníamos ese plus, ¿verdad? Como los tours eran muy educativos, entonces por eso, finca agroecológica, ¿verdad? ujú. Que era como esto de la mano, ¿verdad? A la Sí. agricultura de la mano con la ecología, ¿verdad? Entonces, de ahí comienza, ¿verdad? El Finca Verde, empezó como ahí, como finca agroecológica muchos años atrás. Y cuando llegamos a este punto que te estaba comentando, de que comenzamos a hacer los restaurantes, de que ya la gente empezó a decir, qué bueno quedarse aquí, Ajá. qué rico quedarse aquí a dormir, con tantos animales, con tantas cosas alrededor. Entonces ya decidimos hacer las habitaciones, ¿verdad? Ujú, Entonces ya en el momento que hacemos las habitaciones, que ya contamos con un pequeño restaurante, que ujú, tenemos los tours, entonces, ok, ya esto ya es más un lodge. ujú, Ya no es solo una finca del tour, sino más un lodge. ajá. Entonces, ok, que tenemos que cambiar un poco como la perspectiva, ¿verdad? Ujú. Como Ujú, que ahora qué nombre le vamos a dar. Y lo mismo, ¿verdad? Como todo en la finca era verde, hasta actualmente usted llega, todo es verde, ¿verdad? Todo, Sí. donde usted vuelva a ver para la derecha, para arriba, para abajo, donde usted quiera, todo es verde, ¿verdad? Porque nosotros hemos tratado de no ser muy invasivos con lo Ujú, que es
el bosque, por así decirlo, cortar lo menos que se pueda y restaurar lo máximo que se pueda, más bien, ¿verdad? Entonces, de ahí nació, junto con mi hermano Jorge, ¿verdad? Que en ese entonces estaba bastante involucrado, mis papás y todo, nació la idea un día así, ¿y por qué no Finca Verde? Ujú. Ya que es muy verde todo acá y es un nombre sencillo para mucha Sí, gente, claro. un nombre que puede inclusive tener mucho impacto y a todos nos gustó la idea, entonces nació, de ahí ya en adelante nació Finca Verde, ¿verdad? Qué bonito. Pero sí. Kendall, y ya tal vez como metiéndonos un poquito más como a tu perspectiva, viendo como esa Bijagua en la que crecimos, porque creo que todos somos de la misma edad, Ujú. y a la Bijagua que es ahora, ¿vos qué rescatarías? Ya, y el amor que tienen los habitantes por la Mm. naturaleza, ¿verdad? Yo creo que en ningún otro lugar de Costa Rica, me atrevo a decir, me atrevo a decir así con certeza, hay Sí. tanto cariño y tanto amor desde pequeñas generaciones, ¿verdad? Hasta grandes, Ujú, porque ujú, ese es el plus que tenemos, ¿verdad? Que no son solo las generaciones que la mía, por ejemplo, que ya creció más en este ámbito, sino las futuras que ya vienen ya con ese chip implementado, ¿verdad? Y los mayores, ¿verdad? Los principales percusores de acá de Bijagua, ¿verdad? Que empezaron con eso. Entonces yo siento que ese cariño y ese amor es una cosa que yo rescato al mil por mil, ¿verdad? De Bijagua, de lo que es ahora, por así decirlo, y que ha mantenido esto, ¿verdad? Que ha sido ujú, las raíces de todo. Sé que hay muchas veces en que eso se ve sesgado, ¿verdad? De ujú, diferentes claro. maneras, ¿verdad? Obviamente, hay muchos temas, ¿verdad? Que Ujú, son controversiales, pero la esencia como tal de ese cariño y ese amor por la conservación que la mayoría de habitantes tenemos aquí en Bijagua es algo a envidiar, ¿verdad? Envidiar y a resaltar también, Ujú. ¿verdad? Porque no en todos lugares se ve Se esto, puede rajar, ¿verdad? claro, claro, Muchísimo. con todas las veces, Y ojalá que también que replicar. Yo creo que claro. también este proyecto, este espacio es como para que mucha gente se inspire, porque ojalá hubieran más comunidades Claro. así, ¿verdad? Ahí ya uno rajando. Sí, 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 sí. Terminó rajando. Empezó sin rajar, terminó rajando. Sí. No, exacto, exacto. Hay que replicar. Ojalá se pueda replicar en muchos lugares de Costa Rica y el mundo. Yo tengo, bueno, tenemos una Ujú, actividad en el podcast. No se ujú, asusten, no mentira. ujú. Tenemos una cápsula del tiempo y siempre preguntamos, ¿qué le gustaría a usted en este momento decir a las generaciones que vean esto en 25 años, este podcast, ¿verdad? Y un mensaje que le quiera dejar a todas las personas, ¿verdad? Y fue puchica. Qué difícil me la Qué pusiste. difícil. Puso, ¿verdad? Pienso porque en 25 años vas a escuchar este podcast. Sí, este, no, pues yo siento que el continuar con el legado de mi mamá, que es lo principal, ¿verdad? Esa semilla inicial, siento que es lo que hay que recalcar y lo que si yo lo he logrado Ujú, mantener todos estos años de mi vida, cabe y vale la pena ujú, pedir por eso a las futuras generaciones de que sigan con ese respeto, Ujú, con ese respeto hacia el ciclo de vida en el que estamos, hacia lo que nos rodea. Todos somos parte de eso, ¿verdad? Entonces, creo que tener ese respeto al ciclo que es en el que estamos, ¿verdad? Que ujú, somos parte es fundamental, esencial. Educar, ujú, brindar ese acompañamiento a sus nuevas generaciones. Yo tengo una hija allá, ¿verdad? ujú, Mi hija ya tiene 2 años y ella es bichera lo último, ¿verdad? Ella todavía tiene cierto miedo a algunas cosas, pero ella ve una planta y una vez mata, y Sí. llama para que vaya a ver las plantas, ¿verdad? Las mariposas le encantan, ella ve Ujú, una mariposa y le gustan montones. Entonces, yo pienso que el mensaje ujú, primordial es transmitir la semilla, ujú, transmitir esa semillita, ujú, transmitir ese legado, ¿verdad? De amor, de respeto, de conservación, que es lo fundamental, ¿verdad? Eso es como la base de todo. No es lo mismo un niño que sí, crezca sabiendo que no puede matar, por ejemplo, a la esperanza o al grillo que se metió a la casa claro. porque es parte de, que es mejor agarrarlo y sacarlo, a un niño que vea un grillo y una vez vaya y pa, chancletazo y lo mató, ¿verdad? Sí.
sin pensar Sí. en todo lo que eso conlleva, ¿verdad? Ujú. Y si lo metemos a una escala, no solo de naturaleza, sino de la vida cotidiana, ya afecta muchísimo, ¿verdad? Porque Sí. muchas veces los niños crecen con eso, ¿verdad? No ser parte de, sino más bien destruir, Sí. quitar, me incomoda, lo quito. No sé qué es nuevo para mí, por lo tanto no lo acepto, Ujú. quito, Ujú. ¿verdad? Entonces yo siento que eso es una semilla que tiene que seguir, que tiene que sembrarse en cada una de las personas, desde pequeñitos, desde Ujú. bebés, Desde bebés. básicamente, sí. Y eso es como mi mensaje principal, ¿verdad? Sí. Continuar con eso, sembrando esas semillitas en sus hijos, en las futuras generaciones, porque yo lo vivo, ¿verdad? Actualmente con mi hija y es algo, Sí. Sí, que sí se puede lograr, no es ujú, algo imposible. exactamente. Que sigan chambeando. Sí, entonces es algo muy bonito para Sí. recalcar, como le digo, y más acá en la zona, digamos, es un pueblo que tiene muchas Sí. herramientas para hacerlo. Y ahora con la iniciativa del Tapir Valley, ¿verdad? ¿Cómo es que se llama? Recreo, no, Travesía. Travesía Verde, perdón. Ujú. Eso es una iniciativa increíble, ¿verdad? Yo estaba viendo las fotos y los videos de ver que, o sea, son niños literalmente de kinder algunos y algunos inclusive menos. Sí. Entonces, eso es algo que para mí es súper, ¿verdad? O sea, mientras más actividades de este índole se puedan realizar y incluir a más gente, sería un éxito, ¿verdad? Sí, que al final siempre decimos, ¿verdad? Trabajamos con niños, pero terminamos impactando a la familia entera, ¿verdad? Claro, Ujú. claro. Porque los niños pierden el miedo, ya los papás pierden el miedo Ujú. a muchas cosas. Muchísimas gracias por esa cápsula del tiempo, estuvo muy, muy bonita y ojalá que sí todos podamos tener esa semillita, ¿verdad? Tenerla, cultivarla uno, pero también pasarla a las demás, porque yo estoy segura que la hija de Kendall va a hablar de Ujú. su abuela, ¿verdad? Ujú. Va a hablar de doña Lidia, que así como Kendall está hablando ahorita, ¿verdad? Y va a ir pasando de generación en generación y es algo que no podemos dejar en el olvido, jamás, ¿verdad? Entonces, en 25 años su hija va a estar escuchando este podcast. Ojalá. Con nuestra edad, uy, me sentí viejísima. Ya como que no nos gusta Parte de decir, ser adulta. no nos gusta decir que 25 años. Sí. Ay, sí, sí, es lo que hay, Ujú. es lo que hay. Pero sí, de hecho, todo esto son iniciativas que yo siento que son geniales, ¿verdad? Para Ujú. impulsar eso también, ¿verdad? Porque hemos visto historias de historias aquí en esto, Sí. ¿verdad? Yo, por ejemplo, vi ¿cómo se llama? El del papá de Edwin, ¿verdad? De Sandoval. Ajá. De Sandoval fue vacilón también porque mi familia siempre ha conocido a Sandoval. De hecho, Sandoval es uno que le encantan las plantas y yo me acuerdo Ujú. que mi mamá tenía mucho contacto y era muy amigo de Sandoval por lo mismo, Ujú. por ese intercambio de plantas, Sí. ¿verdad? Yo tengo esa planta, ¿usted cuál tiene? Y ocio, ¿verdad? Trueque. Trueques, ¿verdad? Sí. Cuando eso eran puros trueques. Pero eso es bonito, digamos, Sí. uno que estuvo ahí, que uno vivió con ellos y vio Ujú. todas esas experiencias, uno le trae recuerdos Claro. y le refresca la memoria a uno, Y ¿verdad? que es importante, digamos, exacto, que la misma comunidad se dé cuenta, ¿verdad?, de que esto Claro. existe acá, porque mucha gente conoce lo que estamos Ujú. haciendo hoy en día, ¿verdad?, de los proyectos, pero el legado que viene, ¿verdad?, desde atrás y que ahora nos tiene a nosotros haciendo esto es muy grande, ¿verdad? Y Ujú. que no podemos tener a todas las personas ahorita, ¿verdad?, en el podcast y entrevistarlas a todas, ojalá que sí, ¿verdad? Pero tenemos a poquitas, digamos, ahorita solamente tenemos a 8 personas que hemos Ujú. logrado tener esa acercamiento y que nos cuenten su historia y que 8 ya han hecho muchísimo, ¿verdad? O sea, es un Claro. impacto enorme y Sí. detrás de esos 8 hay muchos Ujú. más, ¿verdad? Que directa o indirectamente han aportado a que Bijagua hoy sea un lugar de admirar, ¿verdad? No porque seamos bijagüeños, lo decimos, de realidad, pues es de Sí. mucha apreciación saber que tenemos personas que aman la naturaleza, que aman el respeto por la naturaleza, ¿verdad? Que quieren trabajar por eso, pero que también estamos conscientes, pues que, ¿verdad? Hay que hacer un desarrollo concientizado y sostenible también, Claro, que es de lo que vamos, ¿verdad? Ujú. No podemos tampoco tapar el sol con un dedo, como dicen, ¿verdad? El desarrollo tiene que seguir, pero hay que hacerlo balanceado. claro, claro, como yo les decía a ustedes, digamos, hay que sembrar las semillas y seguir en eso y tratar de uno progresar, pero siempre manteniéndose El ese respeto. respeto. Y es importante saber los cimientos, ¿verdad? En Ujú. dónde estamos parados, ¿verdad? De dónde surge este tema en adelante, ¿verdad? Porque
porque es reciente, en realidad uno cree que son muchos Ujú. años, ¿verdad? Pero, Sí, no, Sí. no pasó hace nada. o sea, pues fue hace poquito, ¿verdad? Si ustedes se ponen a ver, en realidad Sí, somos re ha jóvenes. sido muy rápido todo este cambio y es bueno visibilizar eso, ¿verdad? Ujú. Siento yo. Claro. ¿Qué le quiere decir usted a los jóvenes de Bijagua específicamente? Porque yo creo que hace falta siempre decirlo, ¿verdad? Nosotros somos jóvenes, pero queremos ojalá que toda la comunidad sea parte de esos proyectos, ¿verdad? Porque tal vez no es que no les gusta o algo así, simplemente pues no tienen ese acercamiento, ¿verdad? O tal vez no crecieron en familias, bueno, Hazel nos comentaba, ella no creció en Ujú. una familia, ¿verdad? Donde tal vez estuvo directamente en eso, pero sí era una familia que salía los domingos Sí. Mm. a pasear, a verdad, al río. Yo fui una de esas también. Pero ahora en la actualidad, pues yo he visto, ¿verdad? Y en algún momento lo hemos hablado de que muchas personas jóvenes lo que buscan, tal vez ya no tanto, pero antes buscaban mucho salir, ¿verdad? Del pueblo, porque ¿qué hago en Sí. Mijagua? ¿Qué hago aquí, Ujú. verdad? No se podía hacer mucho. Ujú. Entonces salían y ahí se regresó por dicha. No, pero uno entiende, ¿verdad? Que salen a estudiar y todo, pero digamos, hay gente que en realidad sí no vuelve porque no tienen como ese apego, ¿verdad? De sus raíces, de qué vamos a hacer acá, ¿verdad? Ujú. Entonces, como usted como joven, ¿qué le puede decir a los jóvenes de Bijagua, ¿verdad? De que pues valoremos donde estamos, donde crecimos. Sí, digamos, yo siento que es importante, ok, si, como usted decía, si no son parte de una familia que está empapada Ujú, sobre el tema, pero les interesa, Ujú. primero que busquen. ujú, Ahora hay muchas herramientas, en Bijagua se da muchas herramientas, o sea, ahora tenemos el Festival de la Danta, ¿verdad? Que hay ujú, demasiadas actividades, desde el monitoreo de dantas, desde las charlas que dan, o sea, hay muchísimas herramientas ujú, para que los jóvenes actualmente busquen ujú, si no están empapados, si quieren, pueden buscar sus propios rumbos en ese sentido. Y lo otro que yo siempre les digo es que emprendan, que sean ujú, emprendedores, literal, que sean Sí. emprendedores de sus propios proyectos. Bijagua tiene mucho que ofrecer Ujú. y aún está en vías de crecimiento, ¿verdad? Hay muchas Ujú. cosas que todavía no se ven en la zona y que van ligadas a. Entonces, yo un consejo que doy es eso, a todos los jóvenes, ¿verdad? Traten de buscar, de emprender, Ujú. de empaparse más sobre eso, de crecer y sobre todo, y nunca renunciar a su convicción, ¿verdad? A lo que tienen, por así decirlo, es ahí, ujú, enfrente. ujú, Es difícil, ¿verdad? Como por ejemplo, y el asunto del arte. El arte, Ujú. ¿verdad? Todo el tiempo, uno de los temas por el cual yo le decía a mi mamá que qué difícil ser ujú, artista, ¿verdad? Es eso. Y ok, yo me hago artista y que voy a vivir, Ujú. ujú, Sí, ¿verdad? sí, Porque el arte es muy subjetivo, ¿verdad? Hay que, ujú, mucha gente, y tal vez lo que usted es bonito, otra gente no, ¿verdad? ujú, Entonces, es un estira y encoge y ujú, un sinfín de ruletas rusas de sentimientos de, ok, a veces me da bien, a veces no me da bien, pero aquí estoy. ujú, O sea, sigo siendo partícipe de la comunidad, sigo aportando mi granito de arena en la comunidad y trato de que siga mejorando, ujú, ¿verdad? Entonces yo eso es lo que le digo a las nuevas generaciones, que si les interesa, busquen ujú, empaparse, busquen las herramientas y si tienen algún tipo de sueño o de ujú, meta que cumplir o alcanzar, emprendimiento, lo que sea, ujú, que lo hagan, que ujú, lo hagan sin miedo a, ¿verdad? ujú. Porque muchas veces existe ese miedo y si no me llegan personas, y si no Sí. llega gente, y si no llega lo otro, ¿verdad? Y si me voy, y todos esos miedos caben, ¿verdad? Obviamente, pero hay que irlos Ujú, quitando un poquito. Y como les digo, y tal vez con qué necesidad llevar nuestros talentos a otro lugar, ¿verdad? Si Sí. podemos Explotarlos aquí mismo. explotarlos acá mismo, Ujú, ¿verdad? Exactamente. Y aparte de eso, de agregar un plus, ¿verdad? Porque esos ujú. son pluses que se agregan a la comunidad. Y que no solamente, digamos, como dijo Kendall, hay ahorita monitoreo de dantas, pero no necesariamente es bien. Tal vez hay gente que no le gusta las dantas, ¿verdad? Ujú. Pero hay anfibios, hay reptiles, hay aves, hay conteos navideños que vienen ya casi. Sí, de hecho. Aprovechando. 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 Que viene ya casi, sí, Sí. exacto. Pero también está la educación ambiental, ¿verdad? Que Sí. tal vez a uno no les gusta trabajar con niños, se respeta, pero también existe la educación ambiental con adultos, ¿verdad? Con jóvenes. Hay tanto en donde se puede relacionar, ¿verdad? Bueno, Ujú. en una comunidad que tal vez
no sé, le gusta hacer videos, pues venga a hacer videos también de las actividades, Ujú. ¿verdad? No le gusta hablar en público, todo bien, pero entonces participe en algo más, ¿verdad? Que siempre como hay una área donde usted se va a enfocar más y es Ujú. súper válido. Ujú. Porque yo siempre, bueno, yo digamos, cuando yo empecé yo siempre quise ser bióloga, pero no pude ser bióloga. Sin embargo, yo estudié mercadeo y en algún momento yo tengo que hacer un ligue, ¿verdad? Como un link Ajá. entre el mercadeo y lo que a mí siempre me ha gustado también, ¿verdad? Me enamoré del mercadeo muchísimo, pero logré ligar el marketing, ¿verdad? Con Ujú. conservación y, y hoy en día pues me siento muy feliz de poder tener todo eso, ¿verdad? Que es lo que les digo, o sea, no, tal vez no todos son biólogos así, pero podemos Ujú. mezclarnos, ¿verdad? Y lograr ese plus que uno pues siempre ha buscado, ¿verdad? Dentro de la comunidad y pues Sí, generar ese impacto. y también que uno necesita ayuda, ¿verdad? Normalmente siempre en las actividades, pues, no sé si ustedes han visto, pero la mayoría somos los mismos, Sí. ¿verdad? Sí, sí. Casi siempre en las actividades nos vemos las caras los mismos, Ujú. ¿verdad? Y ahí estamos, y ahí vamos a seguir, ¿verdad? Pero toda ayuda es bienvenida, ¿verdad? Exacto, Ujú. necesitamos más personas. Toda ayuda es bienvenida, toda gente Sí. que se involucre Ujú. son súper bienvenidos, ¿verdad? Eso no es como mucha gente dice a veces, ¿verdad? En el pueblo es que el gremio del turismo, No, no, eso no es un gremio de Ujú. turismo, es la comunidad en sí. es el gremio de la comunidad. Exacto, También tenemos que ser comunidad. No exacto. hay áreas que nos dividan, es verdad. Ujú. Bueno, yo creo que ya es hora de ir cerrando. Claro, sí, sí. Queda muchísimas gracias por compartirnos Con gusto, tanto gracias a tus ustedes. historias como la historia de doña Lidia, que para nosotros era sumamente importante pues dejarla aquí plasmada. Claro. Entonces, muchísimas gracias. Y a mí muchísimas gracias también a ustedes por Ujú. permitirme esto, como les digo, todo esto ayuda a que ella se mantenga, ¿verdad? En nuestros corazones, se mantenga viva y que continuemos con esto, ¿verdad? Que es lo fundamental, ¿verdad? Ella era el alma y sigue siendo el alma de Ujú. muchos de nosotros que somos la familia y también de algunos, ¿verdad? Que impactó ella a un nivel más involuntario, tal vez, porque ella tal vez no pensaba que lo estaba haciendo con ese fin, pero lo logró, ¿verdad? Entonces, Ujú. muchísimas gracias a ustedes por tomarme en cuenta y por visibilizar, ¿verdad? La vida de mi mamá, que fue algo que es digno, ¿verdad? De Ujú. apreciar y Un verdadero honor. Sí, De verdad, para nosotros es súper un honor tenerlo aquí a usted y poder hablar de su mamá también, pero también tener una parte joven, ¿verdad? En el podcast, que es nuestro capítulo de persona joven, y concientizar de que el legado sigue, ¿verdad? Ujú. Que el legado de doña Lidia siguió con Kendall, y va a seguir con su hija, y va a seguir con todas las personas que nos impactan indirectamente, ¿verdad? Pero que todo sigue, el legado no se pierde. Y el legado verde también va a seguir. Bueno, muchísimas muchísimas gracias. gracias a todas y todos los que nos están escuchando. Este es el último episodio de esta primera temporada de Legado Verde. Un abracito desde Ijagua.